Lo más cruel que he presenciado en mi vida sucedió con mi hija de apenas 4 años. Un día volvió del centro infantil con la ropa interior puesta al revés. Cuando se sentó en el inodoro en casa, gritó entre lágrimas: «Mamá, no quiero sentarme. Me duele». Al revisarla, vi que tenía la piel irritada en su zona íntima, como si se hubiera rozado contra algo áspero. Llamé de inmediato al lugar donde la cuidaban y pedí hablar con la encargada. «Señora, necesito saber qué pasó con Sofía», le dije. Pero me interrumpió enseguida. «Víctor es nuestro asistente más experimentado. Si en su cultura existe algún prejuicio contra los cuidadores hombres, le recomiendo que lo supere». Luego, colgó el teléfono sin dejarme responder. Al día siguiente, fui a dejar a mi hija, y me quedé observando a Víctor con atención. Noté que se acercaba solo a ciertos niños: Diego, Isabela, Lucía, todos de familias hispanas. Antes de entrar, hablé con María, la mamá de Diego. Ella me confesó en voz baja que su hijo, después de 2 años sin problemas, había vuelto a mojar la cama y que siempre traía un fuerte olor a colonia en el cabello. En ese momento comprendí que no era la única. Isabella, por ejemplo, había intentado ponerse 2 calzones al mismo tiempo para sentirse más protegida. Lucía había dejado de almorzar porque decía que la comida la hacía dormir durante la hora de elecciones, como le llamaban a un tiempo libre en el centro. Nos reunimos varias madres y fuimos a la dirección del centro infantil. La directora nos miró con desprecio y nos dijo: «Si no están conformes con el cuidado, son libres de retirarse. Pero advierto que hacer acusaciones públicas falsas puede afectar su estatus legal en este país». Aquella amenaza sobre inmigración hizo que 3 mamás se retiraran de inmediato. María y yo decidimos quedarnos, aunque después nos arrepentiríamos. Tras esa reunión, Víctor se mostró más amable con Sofía, preguntando con excesivo interés por sus juguetes favoritos. Ese viernes desapareció su conejito de peluche. El lunes siguiente lo vi dentro del auto de Víctor cuando aparqué junto al suyo. «Seguro se le cayó a tu hija», me dijo con naturalidad cuando lo confronté. Ese mismo día llamé a Protección Infantil, sin importarme ya mi estatus migratorio. La mujer que me atendió preguntó cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Cuando respondí 2 semanas, soltó una risa nerviosa y dijo: «Los niños tienen accidentes. Los juguetes se pierden. Sin pruebas de abuso no podemos investigar». En la estación de policía la reacción fue igual. El oficial ni siquiera tomó nota. «Ayudar a los niños en el baño no es un delito. Quizás debería enfocarse en entrenarla en casa, Lucy», me dijo, usando mi nombre antes de que se lo diera. Su guardería ya nos avisó que vendría con acusaciones. Pasaron los días sin respuesta de nadie, y mi niña, que solía ser risueña y parlanchina, comenzó a apagarse. No quería quedarse sola ni un minuto. Entraba en pánico si salía de la habitación. 2 semanas después, me llamaron de la dirección de la guardería. Al llegar, Víctor estaba sentado allí. «Sofía ha estado sumamente difícil», dijo la directora. «Víctor se ha ofrecido a brindarle apoyo individual durante la hora tranquila». «De ninguna manera», respondí. «No es opcional», sonrió. «Si usted rehúsa las intervenciones recomendadas, tendremos que darla de baja e informar al Estado que está negando servicios esenciales». No podía perder el cuidado diurno. Mi sueldo apenas alcanzaba para la renta. Mi madre estaba en México y pagar niñera era imposible. El viernes, Sofía se aferró a la puerta del auto. «Mamá, hoy es el día de evaluación. Nos tomarán fotos para las familias especiales». No entendía a qué se refería, pero llegaba tarde al trabajo. Al dejarla, Víctor me recibió en la entrada, le tomó la mano y mirándome dijo: «No se preocupe. Hoy la cuidaré de forma muy especial». Algo en ese especial me heló. Me di vuelta y lo seguí hacia adentro. Víctor llevaba a Sofía por un pasillo marcado solo personal. Escuché a mi hija llorar y la voz de él diciendo: «¿Recuerdas lo que practicamos?». Seguí hasta una puerta que decía almacén. Oí a Sofía. «Lo hice bien. Estuve calladita como me enseñaste». «Muy bien. Ahora ponte contra la pared», contestó él. Intenté abrir, estaba con seguro. Se oyeron clics de una cámara. Pateé la puerta hasta que la cerradura cedió. Dentro Sofía estaba en ropa interior, de pie frente a una pared blanca. Víctor sostenía una cámara. En el piso, Diego e Isabela lloraban. Víctor se plantó frente a mí, tranquilo, como si tuviera práctica. «Está invadiendo propiedad privada. Llamaré a la policía». Tomé a Sofía, que sollozaba. «Perdón, mami. Intenté portarme bien». Víctor me arrebató el teléfono. «Mujer tonta, el hermano de la directora trabaja con inmigración y su hermana aprueba licencias. Con una llamada, la deportan y a la niña se la queda una familia bien». Abracé a mi hija con un brazo y con el otro alcancé a Diego e Isabela. Empujé a Víctor con el hombro y salimos al pasillo. Él gritaba que yo estaba secuestrando niños, pero con otros empleados mirando no se atrevió a tocarnos. Cargué a Diego, tomé la mano de Sofía y le pedí a Isabela que jalara de mi camiseta. Atravesamos el área principal justo cuando llegaban más padres. Afuera, vi el auto de María, golpeé su ventana y al ver nuestras caras, bajó de inmediato. Le solté, atropellada, lo del cuarto de almacén, la cámara y los niños semidesnudos. Se puso pálida, tomó a Diego y llamó a la mamá de Isabela. «Al hospital ya», dijo. «Necesitamos registro médico antes de que borren todo». Conduje a emergencias mientras María nos seguía. En triaje apenas expliqué que los habían fotografiado sin ropa en la guardería. Nos pasaron a cuartos separados. Una enfermera habló con Sofía con paciencia y tomó fotos de las marcas rojas que aún tenía. Dijo que por ley, debía reportar a servicios de protección y a la policía, y que eso generaría registros oficiales que nadie podría ignorar. Mientras esperábamos, María me mostró los mensajes de voz de la directora acusándonos de secuestrar niños y amenazando con demandas si no los regresábamos en 5 minutos.
Fui a la tienda del hospital y compré un celular prepago baratito. Escribí a las demás mamás contando lo ocurrido. En menos de una hora, 7 respondieron con historias similares, pesadillas en día de fotos, niños que se escondían al oír una cámara. Todas querían saber qué hacer. La enfermera regresó con formularios. También habían hallado marcas en Diego e Isabela. La policía vendría a tomar las declaraciones. Esa noche, Sofía no me soltó ni para ir al baño. Repetía perdón sin parar, aunque le aseguré que no tenía la culpa. Dormí en el piso de su cuarto, gritaba si intentaba salir. Al día siguiente la dejé en casa pese al enojo de mi jefe. Revisé mi cuenta. Podía sobrevivir, con suerte 2 semanas sin pago después, quién sabía. Llamé a María para ir juntas a recoger las cosas de los niños en la guardería. La directora nos esperaba en la puerta. Me devolvió mi teléfono con una sonrisa cínica. Víctor lo entregó. Dijo que estaba prohibida para entrar tras mi espectáculo. Pedí las pertenencias de Sofía. Volvió con una bolsa de basura con todo tirado. Le exigí un comprobante, garabateó uno en un post-it y me lo lanzó. Hizo lo mismo con las cosas de Diego y remató con que su abogado nos demandaría por difamación y que su hermano ya preparaba papeles para deportarnos. Quise responderle, pero María me llevó al auto. Tenemos miedo, me dijo, pero hicimos lo correcto. En casa, al vaciar la mochila de Sofía noté que faltaba su lonchera. Olía fuerte. La ropa de repuesto impregnada de colonia masculina. Exactamente como María describió con Diego. Saqué fotos de cada prenda. Las guardé en bolsas herméticas con fecha y hora. Y las guardé. Luego llamé al centro de ayuda para inmigrantes que vi en el boletín de la iglesia. Me dieron cita 2 días después con una defensora legal llamada Jimea Leyon, especialista en casos donde usan el estatus migratorio como arma. Me pidió llevar toda la documentación. A la mañana siguiente, mi jefe me citó. Tenía listo un memorando por mis ausencias y advirtió que la próxima sería despido. Firmé sabiendo que mi trabajo pendía de un hilo. Por la tarde, me llamó una trabajadora de protección infantil por el reporte del hospital. Sonaba fastidiada. Repetía presunto y no corroborado. Al menos me dio un número de caso y dijo que alguien vendría en 7 a 10 días hábiles. 2 días después, llegó una carta certificada de la guardería. Según ellos, Sofía necesitaba intervenciones conductuales intensivas por negarse a participar. Negarse a esos servicios podría considerarse negligencia educativa. Traducido, otra amenaza. La escaneé y la añadí al correo de evidencia. Y la compartí con el grupo. La mamá de Isabela halló un volante viejo sobre día de evaluación para familias especiales, con una nota de autorización de fotos. Cruzamos fechas. Siempre el último viernes del mes. María revisó su calendario. Cada uno de esos viernes, Diego volvía alterado o con accidentes. El patrón era claro, y siempre con los mismos niños, todos hispanos, con familias que no podían perder el cuidado diurno. El día de la cita, fui al centro de recursos con una carpeta llena. Jimea me explicó cómo pedir una orden de protección para mantener a Víctor lejos de Sofía y que quizá calificábamos para una visa U por ser víctimas cooperando con la policía. Fotocopió todo, armó un expediente ordenado y me dio una lección express sobre cadena de custodia, fechar y hora en cada evidencia, cómo almacenar prendas, qué evitar para que no lo manipulen en corte. Prometí consultarle antes de cualquier paso grande. Siguiente movimiento, ir con otra comisaría, una donde no estuvieran advertidos por la guardería. Al día siguiente, María y yo fuimos a un precinto distinto. El detective Carl Hughes nos recibió con libreta en mano. Hizo preguntas precisas, vio los reportes de emergencia y nuestras fotos. Cambió el semblante, nos dio tarjeta y número de caso, y prometió contactarnos en 48 horas. Por primera vez desde el almacén, sentí que alguien nos creía. 2 días después, el detective Carl cumplió su palabra. Llamó para decirme que Sofía tendría que pasar por una entrevista forense en un centro especializado en niños. Allí, profesionales entrenados hablarían con ella de manera cuidadosa para evitar empeorar el trauma. Pasé 3 días preparándola con muñecas y juegos, usando las palabras que la abogada Jimea me había enseñado. Partes privadas, seguridad del cuerpo y frases simples para que entendiera que no estaba en problemas. La noche anterior, Sofía no pudo dormir. Se despertó gritando que no quería volver al juego de las fotos y suplicaba que no dejaran que le quitaran la ropa otra vez. Me la pasé abrazándola en el sofá mientras lloraba y se retorcía por horas, hasta que el cansancio la venció. Entre sollozos me confesó que Víctor le decía que era un juego especial, solo para niñas buenas, y que si hablaba, yo desaparecería para siempre. Ese mismo fin de semana, cuando salí a encender el carro, lo encontré rayado de lado a lado con la palabra mentirosa marcada en la pintura. Tomé fotos de todo y llamé a la policía. El oficial me dijo que sin cámaras ni testigos no podían hacer mucho, pero me dio un número de reporte que añadía al archivo de pruebas. Poco después, Jimea me presentó a Julian Lockhart, un periodista que investigaba casos de abuso en guarderías. Nos reunimos en una cafetería. Le mostré copias de mis documentos, con los nombres de los niños cubiertos. Se sorprendió al ver la similitud con otros casos, y me prometió mantenernos en el anonimato mientras investigaba. Esa misma semana, Sofía tuvo su entrevista forense. Yo observaba desde otra sala, mientras una especialista le hacía preguntas con dibujos y muñecos. Mi hija habló del cuarto secreto, de las fotos y de cómo Víctor decía que ella era su favorita. La psicóloga registró señales preocupantes, pero concluyó que no era suficiente para abrir cargos inmediatos. Sentí ganas de gritar, pero Jimea me recordó que los procesos eran lentos y que cada pieza de evidencia sumaba. Poco después, encontramos a Emily Driscoll, una terapeuta infantil que empezó a trabajar con Sofía 2 veces por semana. Le enseñó frases como, mi cuerpo es mío, y me dio ejercicios para ayudarla cuando tenía pesadillas o ataques de pánico. Al tercer día de terapia, Sofía pudo dormir sin llorar durante una siesta. Fue un pequeño triunfo. Mientras tanto, recibimos un correo del abogado de la guardería acusándonos de difamación y exigiendo silencio. Jimea respondió con firmeza. Teníamos derecho a denunciar sospechas de abuso.
El detective Carl no se detuvo. Con toda la información reunió pruebas y consiguió que un juez aprobara una orden de protección temporal. Víctor no podía acercarse a menos de 150 metros de nuestros hijos. Lloré de alivio al escuchar la noticia. Esa misma noche, María recibió una llamada anónima en la que amenazaban con denunciar la migración si no dejaba el caso. Ella, con inteligencia, grabó la llamada completa y guardamos el audio como evidencia. Pocos días después, Julian descubrió que la directora de la guardería y la funcionaria que renovaba la licencia cada año eran hermanas. Allí estaba la explicación de por qué nunca prosperaban las denuncias. Jimea viajó hasta la capital del estado y presentó una queja directamente en la oficina del fiscal general. También envió copias al Departamento de Justicia Federal por discriminación contra familias hispanas. Mientras todo esto ocurría, recibí un mensaje de texto con una foto tomada dentro de la guardería. Mostraba la puerta del almacén con el código de acceso anotado en un papel. Según la fuente anónima, solo el personal de más alto nivel debía tener esa clave, lo que probaba que Víctor actuaba con el permiso de la directora. Lo compartí de inmediato con Carl y con Jimea. Ese fin de semana nos reunimos todas las madres en el apartamento de María. Hicimos un enorme cartel con marcadores de colores, marcando fechas y horas en que nuestros hijos habían estado solos con Víctor. Salió a la luz un patrón claro. Siempre durante la hora tranquila, entre 1 y 3 de la tarde, cuando los demás empleados estaban en descanso. Sumamos más de 20 incidentes registrados. Al lunes siguiente, recibimos cartas certificadas prohibiéndonos la entrada a la guardería por conducta disruptiva. Era un intento más de intimidarnos. Escaneamos todo y lo añadimos al archivo. Jimea programó una audiencia para obtener órdenes de protección civiles permanentes. Nos entrenó durante horas cómo hablar sin llorar, qué ropa llevar, cómo responder con calma aunque nos atacaran. Finalmente, entregamos las quejas en una oficina de licencias de otro distrito, fuera del alcance de la hermana de la directora. Y ese mismo día, Julian grabó con su celular cómo la directora bloqueaba a los padres en la puerta y empujaba a un papá que solo pedía el inhalador de su hija. Las pruebas se acumulaban. El día de la audiencia llegó. Me puse la ropa que Jimea me había aconsejado. Sencilla, seria y sin colores llamativos. Nos sentamos derechas, con las manos sobre las piernas y la voz firme. El juez revisó uno a uno los documentos, los reportes médicos, las fotos de las marcas, las cartas intimidatorias, los correos internos que Julian había conseguido y el audio de la amenaza a María. El abogado de Víctor interrumpía constantemente con objeciones, pero el juez lo callaba y seguía leyendo. Después de casi una hora, levantó la vista y dijo: otorgo una orden de protección de 1 año. El señor Víctor no podrá acercarse a menos de 500 pies de Sofía, Diego, Isabela ni de los demás niños mencionados. Víctor apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Fue la primera victoria real que tuvimos, y todas las madres lloramos en silencio al salir del tribunal. 2 días después, Carl me llamó a las 5:30 de la mañana. Enciende la televisión, me dijo. Está pasando ahora mismo. Las imágenes mostraban la guardería rodeada de patrullas y una furgoneta de criminalística. Oficiales sacaban cajas, computadoras y cámaras de seguridad. La directora gritaba en la acera, acusando de acoso y amenazando con demandas. Los padres que llegaban para dejar a sus hijos miraban confundidos. Tras 6 horas de cateo, la policía confiscó 3 cámaras, 5 computadoras y varias cajas llenas de memorias USB. Esa misma tarde, Víctor fue detenido en su apartamento. Incautaron su celular, su laptop y una computadora de escritorio. En las noticias decían que lo interrogaban por una investigación abierta, aunque al final salió bajo fianza. Al día siguiente, el Departamento Estatal de Licencias colocó un cartel en la entrada de la guardería. Licencia suspendida. Prohibido recibir niños hasta nueva orden. Los padres estaban desesperados buscando dónde dejar a sus hijos, pero la mayoría nos agradecía por haber alzado la voz. Esa misma semana, Julian publicó un artículo revelando todos los vínculos: la directora, su hermana en el departamento de licencias y su hermana en migración. El reportaje circuló en Facebook y grupos de padres en cuestión de horas. En la televisión local empezaron a hablar del caso, y pronto otros periódicos nacionales lo retomaron. La directora intentó defenderse con un comunicado diciendo que todo eran mentiras, pero Julian tenía pruebas sólidas y seguía compartiéndolas. Mientras tanto, Jimea presentó mi solicitud de visa U, con el aval de Carl certificando que yo cooperaba en la investigación. Esto me daría protección contra deportación mientras avanzaba el caso. Me dijo que era uno de los procesos más rápidos que había visto porque la policía había solicitado prioridad. En casa, Sofía inició rutinas nuevas con la terapeuta Emilyn. Canciones para dormir, un foco nocturno que cambiaba de colores y 3 muñecos de peluche elegidos por ella para cuidarla por las noches. Todavía se despertaba algunas veces, pero ya no gritaba como antes. Incluso, volvió a sonreír viendo caricaturas. La parte dura llegó con mi trabajo. Mi jefe me llamó para despedirme definitivamente, alegando mis ausencias. Necesitaba dinero urgente. En el tablón del centro comunitario encontré un anuncio de limpieza nocturna en oficinas. El pago era menor que en mi empleo anterior, pero acepté al instante. Comencé ese mismo día de 11 de la noche a 7 a.m. con dolor de espalda, pies cansados y la mente fija en que al menos estaría con Sofía durante el día. Mientras tanto, los padres afectados nos organizamos en el centro comunitario. Éramos 15 familias sin guardería. Hicimos turnos para cuidar grupos de niños y algunos ofrecieron casas o abuelos disponibles. Fue un respiro sentir que no estábamos solos. Carl nos dio otra actualización. En los dispositivos de Víctor habían encontrado carpetas cifradas con iniciales que coincidían con los nombres de varios niños. Explicó que necesitaban semanas para descifrar todo, pero que ya había suficiente material para imputar cargos. En paralelo, una abogada civil, Erika, se unió al equipo legal. Nos explicó que podíamos demandar al centro infantil por daños y perjuicios, terapias, salarios perdidos y sufrimiento emocional. Trabajaría a comisión.
llevándose un porcentaje de lo que lográramos. Nos dijo que el seguro de la guardería probablemente querría llegar a un acuerdo rápido para evitar más publicidad negativa. Todas firmamos, entendiendo que el dinero no borraría lo vivido, pero sí ayudaría a sostener a nuestras familias. Días después, la hermana de la directora renunció oficialmente al cargo de licencias, y el Estado asignó a un revisor independiente de otro distrito. Ordenaron una auditoría completa de todos los centros que ella había aprobado en los últimos 5 años. Padres de otros lugares empezaron a salir con historias similares de denuncias ignoradas. El cambio empezó a sentirse. Incluso mi casero, que había recibido llamadas para presionarlo, se acercó para decirme que entendía la situación. Me ofreció un plan de pagos y hasta una carta de apoyo para procesos legales. No era mucho, pero sí un alivio saber que alguien estaba de nuestro lado. Sofía logró entrar a un pequeño preescolar administrado por una iglesia. Tenía cámaras en cada sala y puertas siempre abiertas, lo que me daba confianza. Pasé los 3 primeros días con ella, sentada en una esquina mientras jugaba con bloques y pinturas. Poco a poco comenzó a relajarse. La sonrisa que vi el tercer día, mientras se manchaba las manos de colores, fue la primera verdadera en meses. En la siguiente audiencia, el juez revisó toda la evidencia nueva, los hallazgos forenses en las computadoras, los informes médicos y los testimonios de las madres. Tras escuchar a ambas partes, decidió extender la orden de protección por un año completo. Víctor tendría prohibido acercarse a nuestros hijos, a nuestras casas y a sus escuelas. El abogado de la guardería insistía en que era una medida exagerada, pero el juez fue firme. La seguridad de los menores es la prioridad de esta corte. Víctor estaba ahí, con traje y semblante de enojo, apretando los labios. Cada objeción de su abogado era rechazada. Por primera vez, sentí que el sistema realmente estaba de nuestro lado. Unos días después, Carl nos llamó con la noticia que llevábamos esperando. La fiscalía presentó cargos formales contra Víctor. Entre ellos, grabación ilegal de menores y múltiples cargos por poner en riesgo a los niños. No eran todos los delitos que sospechábamos, pero al menos significaban que, de ser condenado, nunca más podría trabajar con pequeños y quedaría registrado como ofensor. Mientras la parte legal avanzaba, nuestras vidas intentaban volver a cierta normalidad. Me inscribí en un grupo de apoyo en el centro comunitario junto a otras 6 madres que atravesaban situaciones parecidas. Cada martes compartíamos recursos, contactos de abogados y hasta ideas para cuidar de los niños en conjunto. Hablar con otras mujeres que entendían el miedo y la impotencia me dio fuerzas. Sofía seguía en terapia 2 veces por semana. Emily nos enseñaba juegos que reforzaban su seguridad. Ejercicios de respiración, frases como mi cuerpo es mío, y dinámicas con muñecos para que pudiera expresar sus emociones. En casa hice un cuaderno especial con stickers y colores donde Sofía dibujaba cómo se sentía cada día. Al principio llenaba páginas con garabatos oscuros, pero poco a poco aparecieron flores, soles y hasta corazones. Con la ayuda de Guinea y Erika, empecé a organizar todo en un gran archivador, copias de reportes médicos, declaraciones policiales, cartas de intimidación y pruebas digitales. Tenía todo clasificado por fechas y colores. Aprendí a manejar la documentación como si fuera parte del trabajo más importante de mi vida, porque en realidad lo era la defensa de mi hija. El nuevo preescolar de la iglesia se convirtió en un refugio. Sofía no se soltaba de mi mano al inicio, pero después de algunas semanas comenzó a participar en actividades grupales. Pintaba, cantaba y hasta jugaba con otros niños sin mirarme cada minuto para comprobar que seguía ahí. Las maestras, mujeres mayores con años de experiencia, siempre dejaban las puertas abiertas y nos invitaban a observar cuando quisiéramos. Ese nivel de transparencia me devolvió algo de paz. Un día, Sofía me sorprendió cuando, jugando con sus muñecas, dijo: «Mami, hoy las muñecas están felices». Fue la primera vez en meses que la vi jugar libremente, sin miedo ni interrupciones. Me contuve para no llorar frente a ella, pero en mi interior sentí que estábamos avanzando. Mientras tanto, Julian, el periodista, continuaba publicando artículos. Reveló correos internos que hablaban de materiales para portafolios de familias especiales y del crecimiento de la colección de Víctor. Nunca mencionaban explícitamente de qué se trataba, pero el lenguaje era escalofriantemente claro. Esos correos coincidían con las fechas en que nuestros hijos regresaban alterados. La presión pública creció. El caso llegó a noticieros nacionales y a debates políticos sobre el sistema de licencias de guarderías. Padres de otras ciudades comenzaron a contar experiencias similares. Lo que al inicio era solo nuestro dolor, se convirtió en un movimiento que exigía protección real para las familias vulnerables. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola ni invisible. Sí, había perdido mi trabajo y mi vida estaba patas arriba. Pero al ver a Sofía sonreír otra vez, y a tantas familias unidas luchando juntas, entendí que habíamos encendido una chispa de justicia, que no se apagaría fácilmente. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y agotamiento. El caso seguía su curso, pero la guardería aún intentaba defenderse. Su directora contrató abogados que nos acusaban de inventar historias por resentimiento o problemas culturales. Sin embargo, cada vez que aparecía nueva evidencia, los USB con archivos cifrados, las fotos médicas, los correos internos filtrados, sus argumentos se desmoronaban un poco más. El fiscal confirmó que los dispositivos de Víctor contenían material que abarcaba al menos 2 años de registros. Había carpetas con iniciales de varios niños y patrones de fechas que coincidían exactamente con nuestros calendarios. Aquello ya no era solo sospecha, era prueba. Mientras tanto, Sofía avanzaba poco a poco en su terapia. Aún tenía noches de miedo, pero ya podía dormir hasta la madrugada sin despertarse gritando. Con Emiline, aprendió a repetir en voz alta: «Soy valiosa. Mi cuerpo es mío. Nadie puede hacerme daño». Esas frases, que al inicio decía temblando, comenzaron a sonar más firmes con el paso de los días. Yo también cambié. Pasé de ser una madre temerosa, que dudaba en alzar la voz por miedo a ser deportada, a convertirme en una mujer que registraba cada detalle,
Guardaba cada prueba y hablaba frente a jueces y reporteros sin temblar. Jimea solía recordarme: tu fuerza es el escudo de Sofía, y tu verdad es más poderosa que sus amenazas. En el barrio, otras madres se nos unieron. Creamos una red de apoyo, compartíamos horarios para cuidar a los niños, cocinábamos juntas para ahorrar dinero y nos acompañábamos a las audiencias. Algunas noches, después de dejar a Sofía dormida, me sentaba con María en su cocina a planear la siguiente jugada legal. Ella había estado a punto de huir a México, pero ahora decía que si resistíamos juntas, nadie nos silenciaría. El impacto de las denuncias se sintió fuerte. La guardería cerró definitivamente. La directora enfrentaba investigaciones por corrupción y negligencia. Y su hermana había perdido su cargo en el Estado. Lo que antes parecía un monstruo intocable, empezó a derrumbarse pieza por pieza. Julian publicó un reportaje nacional con todos los nombres y documentos. En él, no solo contaba nuestra historia, sino la de decenas de familias hispanas que habían sufrido abusos y callado por miedo a perderlo todo. Esa publicación generó indignación en todo el país. Padres de comunidades lejanas empezaron a organizarse para exigir revisiones más estrictas en los centros infantiles. El día que la fiscalía anunció oficialmente que el juicio contra Víctor avanzaría con cargos múltiples, me senté en el piso de la sala con Sofía. Ella jugaba con sus muñecas, sirviendo té imaginario, y me miró diciendo: «Mami, ahora sí estamos a salvo, ¿verdad?». La abracé con lágrimas en los ojos y respondí: «Sí, hija, ahora sí». No sé cómo terminará todo en los tribunales, ni cuánto tiempo más tomará, pero algo cambió para siempre, ya no tenemos miedo de hablar. Descubrí que la voz de una madre, unida a la de otras, puede romper cadenas que parecían imposibles de mover. Y aunque aún cargamos cicatrices, también llevamos la certeza de que luchamos, de que protegimos a nuestros niños, y de que jamás volveremos a callar.